Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos al ejercicio número 1. ¿Están observando la pantalla? Sí, profe. Bueno. Esto sería una aplicación con el tema de derivadas. Esto hasta acá va el parcial, las aplicaciones Pero no de íbamos a ver derivadas. aplicaciones que no. ¿Cómo? Vimos ¿No era que no entraba aplicaciones de derivada? No, sí va, sí va. Sí va este tema. Que estaban, siempre dijeron que no, digamos. El No, mismo profe de teoría Y de dijo que no funciones iba, tampoco. profe. Lo De que funciones, pasa que estos no son las aplicaciones a la derivada como lo que va en el segundo parcial, que sería recta tangente, recta normal, eso no va. Esto sería, claro, ejercicios de optimización. Son aplicaciones también, pero estos tipos de aplicaciones sí va. Lo que es recta tangente y recta normal en una curva, eso no va. Y tampoco análisis de funciones con derivadas. Eso es lo que yo dije. Bueno, vamos a explicar. Acá me dice que un incendio se propaga ¿en qué forma? Circular. Circular. A ver, ¿dónde tenemos un círculo acá? Si no, vamos a dibujar. Bueno, vamos a dibujar. Forma circular. Un incendio se propaga en forma circular y siempre una circunferencia tiene un centro y tiene un radio. Hasta ahí vamos. Aumentando su radio a una velocidad constante. Cuando hablamos de velocidad estamos hablando de la primera derivada. Es la variación. ¿La variación de qué? Del radio con respecto al tiempo. Es la variación del radio. Entonces sería dr sobre dt. Sería la derivada de la función con respecto a la variable t. Esto es lo mismo que ustedes pongan r' de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y esto es igual a 2 metros sobre minuto. Este es un dato que me da el ejercicio. Para algo va a servir. Ponemos así, lo recuadramos, es un dato. Luego me pide en el apartado A, me pide obtener el área quemada en función del tiempo. El área quemada en función del tiempo. Primero y principal, ¿cuál es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Radio cuadrado. Pi por radio cuadrado, muy bien. Pero me dice el área en función del tiempo. Entonces sería la variación del área con respecto al tiempo. Sería dA sobre dt. ¿Está bien? Esto es lo que me pide el ejercicio. Obtener el área en función del tiempo. Entonces el área sería A, primero, A de t. Este sería el área en función del tiempo, ¿está bien? ¿A qué sería igual? Pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado, pero radio sería R de t, ¿está bien? Porque está en función del tiempo, elevado al cuadrado. Esto es lo que me pide el apartado A. Después el apartado B, ¿qué me dice? Esto lo vamos a utilizar en el apartado B. ¿Qué me dice el apartado B? Calcular la velocidad con que crece el área del círculo quemado en el instante en que el radio alcanza 50 metros. Muy bien. Esto corresponde al apartado A. ¿Por qué? Porque me pide calcular la velocidad con que crece el área del círculo quemado en el instante en que radio alcanza 50 metros.
Entonces, acá tenemos un dato que sería de el radio de 50 metros. Y acá sería la variación del área con respecto al tiempo, porque el radio va a ir creciendo con respecto al tiempo. Y sería esto, dA sobre dt. Esto sería la velocidad en la que crece el área quemada. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar. Esto, lo que está acá, sería mi A' de T. T. Es lo mismo, ¿lo ven? Es lo mismo. Entonces nosotros lo que tenemos que derivar sería esta función. A', estoy con álgebra todavía, A' de T será igual constante por función. La constante queda como está, se deriva la función. Y a esto lo vamos a tomar como una función del tipo potencial. Baja el 2. R de T, todo esto elevado a la ¿cuánto? A 1. Uno. A la 1 por la R'. derivada de la base. Por la derivada de la base. Vamos a poner así si quieren. Derivado, ¿está bien? Y esto, lo que tenemos acá, sería dA sobre dt, que es lo mismo, es igual a pi por 2 por el radio. Esto sería el radio. ¿El radio cuánto vale? ¿Me dan como dato el radio? 50. 50. Sería 50 metros por... 2 metros sobre minuto. Muy bien, ese dato que me dan de entrada. 2 metros sobre minuto. Esta sería la derivada primera, ¿lo ven? La derivada de la función R. Entonces acá sería 2 metros sobre minuto. ¿Cuánto me da ese cálculo? 200 pi metros minuto. Muy bien. Metro cuadrado. Vamos a poner derivada ahí. Entonces, dA sobre dt va a ser igual a 200 pi metro por metro cuadrado sobre Metro cuadrado. minuto. Minuto. Pero si quiere multiplicar 200 por pi, ¿cuánto me da 200 por pi? 628,31. 28,31 metros cuadrados sobre minutos. Lo pueden dejar de cualquiera de las dos maneras, es lo mismo. Esa es la velocidad con que crece el área cuando el radio tiene 50 metros. Cuando usted hablen con respecto a la variación del radio con el tiempo, sería dr sobre dt, ¿lo ven? Y acá está en metro, porque estamos hablando de radio. Cuando es la variación del área con respecto al tiempo, el área, ¿en qué se mide? ¿En qué unidad? Metro cuadrado. Metro cuadrado. Y si decimos la variación del volumen con respecto al tiempo de V sobre dt, ¿qué sería? Acá. Metro Cúbico. Metro cúbico. Muy bien. Ahora vamos a hacer uno de ese. Que sería este que está acá. Se bombea un aire en un globo esférico a razón de 4,5 centímetros cúbicos sobre minuto. Haya la razón del cambio del radio cuando este tenga, hallar la razón del cambio del radio cuando este es de 2 centímetros. Una esfera, vamos a dibujar una esfera así nomás. Una esfera como una pelota de fútbol.
se bombea en un aire, un globo esférico, sería una pelota de fútbol, a razón de 4,5 centímetros cúbicos. Si estamos hablando de centímetros cúbicos, ¿qué sería? Volumen. Volumen. Entonces esto sería dB sobre dt. 4,5 centímetros cúbicos sobre minutos. Ese es el dato que me da el ejercicio. En el anterior me daba dr sobre dt porque me daba el radio. Y acá me piden hallar la razón del cambio del radio. Entonces lo que me está pidiendo dr sobre dt. Eso es lo que me pide. Que es lo mismo que digan r' de t. Tenemos que buscar la variación, el cambio del radio cuando tenga el radio vale 2 centímetros. Ahora, ¿cuál es el volumen de una esfera? 4 tercios por pi, 4 tercios de pi radio cubo. Muy bien. Esa es la fórmula. Volumen de esfera es 4 tercios por pi por radio elevado al cubo, como dijo el compañero. Acá vamos a borrar esta partecita, vamos a poner bien el 3. Tiene que derivar eso y ya tiene... Veamos. Vamos a dejar esa función, el volumen en función del tiempo. B de t va a ser igual a ¿qué? 4 tercios de pi por r de t, todo esto elevado al cubo. Y B' de t, que sería ¿qué? dB sobre dt es igual a ¿qué? ¿Me dan el dato acá? Sí me lo dan, ¿no ven? 4,5. Pero vamos a derivar esto, lo que tenemos acá. 4pi por r de 4 tercios de t al pi, cuadrado. baja el 3, ¿está bien? Baja el 3, acá se va a simplificar por r de t elevado a la ¿cuánto? A la Cuadrado. 2. Al cuadrado, por la derivada de la base. Y eso es lo que nos pide el ejercicio. R' de t, que será dr sobre dt, ¿lo ven? Esto es lo que me pide el ejercicio. Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Pero nosotros conocemos este dato. ¿Cuánto vale dB sobre dt? Eso me da el ejercicio. 4,5 centímetros. Entonces acá vamos a poner 4,5 centímetros cúbicos sobre minutos. Es R de t igual también dan. a 4 por pi. Me dan el radio. ¿El radio cuánto era? 2. 2 centímetros. Entonces acá vamos a poner 2 centímetros. Quiero una cosita. En el anterior puse bien. Sí puse 50 metros. Muy bien. 2 centímetros por. Esto no conocemos. Entonces vamos a poner R' de t. Entonces, si nosotros no conocemos esto, es el único dato que tenemos que encontrar. Al cuadrado. ¿Ah? Le faltó elevar al cuadrado. Bueno, esto va al cuadrado. Tiene mucha razón, disculpen. Era para ver si estaban atentos. Entonces vamos a despejar. Pero antes de despejar vamos a elevar al cuadrado. ¿Cuánto me daría 2 al cuadrado? 4. 4 centímetros cuadrados, ¿está bien? Y 4 por 4 sería 16 pi centímetros cuadrados por R' de t. Vamos a despejar R' de t. ¿Cómo pasaría 16 pi centímetros cuadrados? Dividiéndolo. Dividiendo. Muy bien, me va a quedar 4,5 centímetros cúbicos sobre minutos. Todo esto dividido en 16 centímetros cuadrados. 16 pi. 16 pi no sería. 16 pi. Muy bien, me estaba faltando el pi. Muy bien. 16 pi centímetros cuadrados. Sacamos 2 centímetros.
Entonces todo me va a quedar en centímetros dividido en minutos, Minuto. que corresponde al radio. Muy bien. ¿Cuánto me daría esa operación? A mí me da 0,28. 0,89. 28. 0,28 centímetros sobre minutos. Ese sería el resultado final, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Si no le erramos en el cálculo, ese sería el resultado. Esa sería la razón del cambio del radio cuando este está a 2 centímetros. Bueno, ¿alguna consulta de los demás ejercicios del parcial? Sí, del ejercicio número 3 del parcial el TP de derivadas. El ejercicio C. Bueno, ya buscamos. TP de derivadas. El 3. punto número 3, el C. Vamos a poner acá en la hoja actual. Determina si las siguientes funciones son derivables en los puntos indicados. Bueno, el punto C es una función en rama. Siempre cuando tenemos una función en rama, yo le recomiendo que lo represente esa función en la recta real. Acá se produce la separación de las ramas en 0. Cuando x es menor o igual que 0, lo toma por el igual a 0 y menor se dirige hacia los valores menores, hacia el menos infinito. La función va a ser la siguiente. F de x va a ser igual a ¿qué? Menos x cuadrado más 2. ¿Está bien? Sí, Y profe. acá me dice cuando x es mayor que 0. No lo toma porque no tiene el igual. Y mayor se dirige hacia el Infinito. infinito. Acá la función sería f de x es igual al seno de x más pi sobre 2 y todo esto más 1. Bueno, para que una función sea derivable en un punto, se tiene que cumplir lo siguiente. F' de x, y acá vamos a poner por izquierda, ¿está bien? Es igual a ¿qué? Al límite, cuando x tiende a 0, ¿de qué? De menos x cuadrado más 2. De f de x por izquierda, ¿cómo me dijo? ¿El de la izquierda? Menos f de a, ¿está bien? Que sería el punto, sobre x menos a. Ese sería por izquierda, primero. Vamos con el segundo, por derecha. Pero ¿cuál sería el punto? Sería en 0. En 0. Vamos a poner el 0, ¿está bien? Acá sería f', también en el punto 0 de x, pero por derecha. Va a ser el límite cuando x tiende a 0 de f por derecha de x, ¿está bien? Sí. Menos f de a sobre X menos A. x menos a. Y para que sea derivable, estos dos tienen que ser iguales. Esa es la tercera condición. F' de 0 de x por derecha tiene que ser igual a f' de x de 0 por izquierda. Si se cumple eso, van a decir que
F es derivable en X igual a 0. Bueno, tengo que comprobar eso. Vamos a trabajar. Lo vamos a hacer abajo. Vamos con la primera condición. F' de X por izquierda de 0. Va a ser igual al límite cuando X tiende a 0. ¿Está bien? ¿Cuál sería la función que está por izquierda? Por izquierda de 0. Vamos a poner acá por izquierda, porque sería izquierda de 0. La función que está por la izquierda. Acá de derecha. De tu derecha, sí. Muy bien. ¿Cuál sería por la izquierda de 0? Miren ahí la recta real. Menos X. Menos X más 2. Muy bien. Acá va a ser 0 por izquierda y acá va a ser 0 por derecha. Entonces sería menos X cuadrado más 2. Entonces acá vamos a poner menos X cuadrado más 2. Menos F de A. O F de 0. ¿Qué sería F de 0? Reemplazar en esta función donde aparece la variable X por 0. Menos 0 al cuadrado más 2. Sobre X menos 0. 0. Solo X. Bueno, veamos qué me queda. Acá me queda el límite cuando X tiende a 0. Por izquierda. Acá se cancela. Me queda menos X cuadrado más 2. Y este menos con el más se hace Negativo. menos 2. Se cancela. El 2 con el menos 2. Y abajo tenemos el X. 0. Multiplico uno de arriba con uno de abajo. Y reemplazamos a lo que tiende el límite. ¿Cuánto me da? Menos X. 0. 0. 0. Cuando reemplacen acá lo que tiende el límite será 0. Existe límite y vale 0. 0. Esto sería F' de 0 por izquierda. Ahora vamos al paso 2. Sería hacer lo mismo, pero con la función por derecha. Derecha. Cuando X tiende a 0 por derecha. Veamos cuál sería la función. Seno de X más pi sobre 2 más 1. Seno de X más pi sobre 2 más 1. ¿Así es? Sí, profe. Sí. Y a esto le vamos a restar F de 0. Sería reemplazar por 0 acá. Sí. Entonces me va a quedar seno 2. de pi 0 sobre más. 2. ¿Está bien? Sí. Más 1. ¿Cuánto da seno de 90? 1. 1. 1. Esto sería 1. Muy bien. Y abajo me va a quedar X menos 0. 0. Entonces me va a quedar el límite de X tendiendo a 0 por derecha. De seno de X más pi sobre 2. Más 1 menos seno de... No, ya vamos a poner 1 directamente ahí. Vamos a reemplazar. O podemos poner 1 más 1. 2. Y con el menos se hace menos 2. ¿Está bien? Todo sobre X. El límite de X tendiendo a 0 por derecha. 1 menos 2. Menos 1. Sería Menos 1. menos 1. Sobre X. ¿Qué se podría hacer ahora?
es un límite del tipo trigonométrico. Llevarlo al primer límite fundamental. ¿Cuánto da? Si ustedes reemplazan esto, le va a dar Pasar. 0 sobre 0. 0 sobre 0, porque esto me daría 1. 1 menos 1, 0. Y abajo tenemos 0. Entonces sería una indeterminación. Tenemos que llevarlo al primer límite fundamental. ¿Cuál sería el artificio matemático? Porque nosotros tenemos que tratar de... Tenemos que agregar un pi sobre 2 ahí abajo. Muy bien. Pero antes vamos a decomponer el denominador. A ver, a ver, a ver. Se puede dividir y multiplicar pi sobre 2 y después distribuirlo en los términos y aplicar propiedad de límite. Si no ponemos más... No, conviene separar. ¿No tendríamos que hacer primero el seno de A más B? ¿Sería? No, porque no es, componerlo? este no es con cambio de variable. Ah, Eso lo hacemos cuando hay que un cambio de variable, pero sí lo podríamos hacer para ver qué da. Seno de x más pi sobre 2 es igual a seno del primero por coseno del segundo. sí. Más, acá donde conservan los signos en el seno, sería seno del segundo por coseno del primero. Uno de los dos términos se tiene que anular. ¿Cuál sería? ¿Seno de 90 o coseno de 90? El primer término se anula. Sí. Esto Coseno seno se del anula límite. y esto vale 1. Entonces seno, tenía razón el compañero porque le íbamos a... Iba a salir lo mismo, pero iba a ser un poquito más largo. Esto sería coseno de x, porque 1 por coseno de x me da coseno de x. Entonces al reemplazar acá, me va a quedar, en vez de seno de x más pi sobre 2, me queda coseno de x menos 1 sobre x. ¿Qué se podría hacer? Distribuir al denominador. Sacar un factor común menos 1 arriba. Me va a quedar 1 menos coseno de x sobre x. Cuando tienen 1 menos coseno de x y acá x tiende a 0, vamos a aplicar un método. ¿Cuál era el método? Hacemos una diferencia cuadrado y Multiplicar arriba y abajo por el conjugado que tenemos ahí. sí. Muy bien, el menos 1 puede salir del límite. Es una constante. Va a quedar 1 menos coseno de x sobre x. Todo esto multiplicado por el conjugado que sería 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x. Como dijo el compañero, acá se me está transformando en el numerador en una diferencia de cuadrados. Me va a quedar el límite de x tendiendo a 0 por derecha. 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Y a qué equivale 1 menos coseno cuadrado de x? Seno cuadrado de x. Muy bien. Entonces acá vamos a tener menos 1 por el límite de x tendiendo a 0 por derecha. 1 menos coseno cuadrado equivale a seno cuadrado de x sobre x por 1 más coseno de x. ¿Cuántos senos tenemos? 2.
2. Entonces acá vamos a desdoblar en el numerador. Vamos a continuar acá. Menos 1 por el límite cuando x tiende a 0 por derecha era, ¿no? Por derecha. Seno de x por seno de x sobre x por 1 más coseno de x. Eso es lo que estaba en el denominador. Al tener dos senos, vamos a tener dos primeros límites fundamentales. Acá ya estamos formando uno. Pero acá para formar otro, cuando apliquemos propiedades de límites, para formar el límite fundamental, ¿qué me está faltando abajo? La X. Me está faltando una X. Entonces esa X la podemos poner arriba. Eso sería por artificios matemáticos. Me va a quedar el límite, ponemos el menos 1, cuando X tiende a 0 por derecha. Vamos a formar el primer límite fundamental. Seno de X sobre X por el límite producto, ese producto de límites. Vamos aplicando propiedad de límites. Acá va a quedar el segundo límite fundamental. El segundo límite, que es el primer límite fundamental. ¿Está bien? Y todo lo que me sobró, que no me forma el primer límite fundamental, lo vamos a poner en un límite por separado. ¿Qué me sobró en el numerador? X. X sobre 1 más coseno de X. X sobre 1 más coseno de X. Y siempre cuando ustedes llegan al primer límite fundamental, tienen que reemplazar los límites. Entonces acá me va a quedar menos 1 por 1, este vale 1, este vale 1, por 1, y el último límite sería 0 sobre 2, porque este vale 1, ¿está bien? Y 0 sobre 2, ¿cuánto me da esto? 0. 0. Y al multiplicar con todo lo otro sería 0, y vamos a decir que existe el Límite. límite. Profe, Sí. ¿Y 1 este qué menos sería? coseno de X. F', verá, por derecha, de 0, por derecha, ¿está bien? Eso sería por derecha, ¿sí le escucho? ¿Qué me quiere preguntar? 1 menos coseno de X sobre X no es un límite fundamental. ¿No 0? 1 menos coseno de X sobre X. Lo que tenemos acá, Sí. ¿No da 0? y sí, aplicando las propiedades y el método que yo le apliqué acá con el conjugado, sí da 0. Claro, pero digo yo que sí o sí hay que desarrollar todo eso o Siempre directamente tiene, podemos poner ahí. tiene sí o sí desarrollar porque usted tiene que llegar al primer límite fundamental. Ah, bueno. Bueno, ahora miren, me dio 0 y me dio 0 el primero, ¿lo ven? Entonces es derivable en x igual a 0. No. Sí, porque me da Sí, lo porque mismo. son iguales. Ah, no, sí. Se cumple esta, se cumple la segunda, y la tercera sería que sean iguales, primero con el segundo. Entonces ustedes van a poner acá, tercero, f' de 0 de x por izquierda es igual a f' de 0 por derecha. Y me da 0 es igual a 0. Por lo tanto, f es derivable ¿en dónde? ¿En qué punto? X igual a 0. En x igual a 0, porque fue el punto de análisis. Eso sería todo, muchachos. Profe, Sí, le escucho. yo tengo una duda acá cuando resolví un límite Sí, que, bueno, se lo dicto. El límite cuando X tiende a 0 del logaritmo natural de X sobre 2X menos 1. logaritmo natural. Sí, de X sobre
2x menos 1. 2x menos 1. Sí, Así. sí, sí. Y bueno, hay una propiedad de límite con respecto al logaritmo. Ustedes la vieron. ¿Cuál es la propiedad? El logaritmo sale. El límite del logaritmo es el logaritmo del límite. Esa es la propiedad. Entonces acá va a quedar el límite de x tendiendo a 0. Y esto va a ser el argumento ahora del límite. De x sobre 2x menos 1. ¿Está bien? Sí. Y todo esto es el argumento del logaritmo. Hay que calcular esto. ¿Cuánto me da si reemplazamos? 0. 0. Entonces me va a quedar logaritmo en el periodo de 0. ¿Y esto cuánto vale? No es Infinito. Menos infinito. No existe el límite. ¿Está bien? Ah, sí. Listo. Gracias. Muy bien. Otro que tire y pegue. Profe, Sí. yo tengo una duda. Cuando evaluamos la continuidad de una función en un punto y sacamos los límites laterales, cuando uno de los límites nos quedaba una forma indeterminada, eh, había que buscar la forma de resolver esa forma indeterminada o lo dejamos así, como que no existe límite. No. Si no existe, no tenés que hacer nada más. Si queda en Claro, forma pero indeterminada, tenés que analizar el límite, sí o sí, para ver si el límite existe o no existe. bueno, Acuérdate que una indeterminación, yo le dije al principio de año que es una indecisión, que nosotros no sabemos si el límite existe o no existe, hay que trabajarlo. gracias, profe. No, de nada. Profe, en el enunciado anterior, puede ponerlo si le saco una captura porque no lo vi el segundo, creo que vi dos ahí. Me voy a subir a YouTube, lo mismo Ah, bueno, a este, sí, al anterior. con la anterior. Sí, el que era de, sí, arriba, al enunciado de ese. Es el 3C. Listo. Bueno, Profe, ¿alguno yo más? tengo una consulta. Del límite, cuando x tiende a 0, Bueno, límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sí, sobre seno de x. x sobre O x. sea, no, seno de x. O sea, adentro de la función, ahí va seno de x. Ah, otro argumento, Eso, así es. claro. Ahí lo podemos resolver multiplicando y dividiendo por seno de x únicamente. Y sí, va a tener que multiplicar arriba y abajo por seno de x. A ver. ¿Qué ejercicio? ¿Dónde está? No, me lo pasó un amigo de una cartilla vieja. Si ustedes reemplazan 0, bueno, da 0 sobre 0. ¿Qué podríamos hacer? No lo podemos Si separar como multiplica y factores. divide por... Si se los multiplica y divide por seno de x, profe, ¿no se podría armar ahí dos veces el primer límite fundamental? O sea, una sola vez nada más, no dos veces. Que Profe, ¿y por qué no multiplique. se aplica que, o sea, que el límite va para el numerador y el denominador? Y sobre eso se resuelve el límite fundamental y siempre va a quedar el 0 abajo. El límite cuando x tiende a 0. O sea, no se va a ir la indeterminación. Podría ser. Y si yo parto el límite en un producto de límites, Es que si yo aumento un seno de x, a ver, un seno de x acá, tengo que poner un seno de x arriba. Por artificio matemático. Claro. Ahí está, se arman dos límites fundamentales. Este sería 1, ¿lo ven? Seno del argumento sobre el mismo argumento vale 1, ¿lo ven?
Y seno de x sobre x, ¿cuánto valdría? 1. Aplican la propiedad del límite del producto y ya queda resuelto. La verdad que me hizo pensar un ratito, ¿no? Profe, yo tengo uno que le va a volar la cabeza. No, hasta ahora no. El otro sería seno, el seno de x sobre seno de x. Entonces sería 1 por 1 y esto me da 1. Existe límite. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Yo tengo duda con un ejercicio de límite también. Bueno, dígame. Límite de x cuando tiende a pi, Límite de x cuando tiende a pi. de seno de 2x, Seno de 2x, ¿así? sí, sobre x menos pi. Bueno, seno de 2 por pi sería 360 grados, ¿está bien? Sí. 2pi. ¿Cuánto es el seno de 2pi? 0. Es 0, muy bien, porque se da la vuelta completa, es lo mismo que digan seno de 0, es 0. Y pi menos pi sería 0. Tenemos una indeterminación. Y acá cuando el límite tiende a pi, o sea, ya no tiende a 0, tiende a un radian, hay que resolver con cambio de variables. El cambio de variable lo vamos a sacar de aquí. Z, vamos a decir que va a ser mi variable, va a ser x menos pi, o puede ser z, pi menos x. Hacemos la diferencia de estos dos valores, ¿lo ven? De x y de pi. ¿Tenemos x menos pi o pi menos x en el argumento de límite? Sí. Sí. Sí, ¿qué tenemos? X menos pi. X menos pi. Entonces, ese sería mi cambio de variable, ¿lo ven? Esto lo tachamos y me va a quedar z es igual a x menos pi. De acá vamos a despejar x. ¿Cómo me quedaría despejado x? Ah, no. X igual a z más pi. Z más pi. El límite de inicio, este límite, x tiende a Pi. pi. Pues Z va a tener 0. yo quiero ver cuando vaya z la variable, a cuánto va a tender z. Reemplazamos. 0. Pi menos pi sería 0. Entonces, por lo tanto, z va a tender a 0. Y con esto vamos a hacer el cambio de variables. Vamos a poner, en vez de x, vamos a poner el límite de z tendiendo a 0. Del seno de 2 por Z más pi. Muy bien. Acá vamos a poner así entre corchete y acá paréntesis. Z más pi. Sobre z, porque x menos pi sería z. Si ustedes reemplazan, acá sigue la indeterminación. Seguimos 0 sobre 0. Acá tenemos que resolver esto primero en cálculos auxiliares. Seno de 2 por z más pi es lo mismo que ustedes pongan seno, aplicamos la propiedad distributiva, ¿está bien? 2z más 2pi, ¿está bien? El seno de 2z más 2pi es igual al seno del primero, ¿está bien? Por coseno del segundo, más seno del segundo por el coseno del primero. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Uno de los dos términos se anula. ¿Cuál se anularía? ¿Coseno de 2pi o seno de 2pi? Seno de 2pi. Esto vale 0, entonces se anula todo esto. ¿Y cuánto valdría coseno de 2pi? -1. ¿Estás seguro? Ah, no, 1. 1, porque da Uno, la uno. vuelta completa. Muy bien. Entonces acá me queda seno de 2z más 2pi es igual al seno de 2z. Entonces acá vamos a poner, en vez de poner todo eso, vamos a poner acá arriba seno de 2z. Seno de 2z. Abajo me queda z, pero para que sea el primer límite fundamental, ¿qué me está faltando? Multiplicar El por 2 2Z. arriba y abajo. Sería por 2. Entonces por 2 arriba. Entonces acá me va a quedar el 2 sale como una constante, este 2 va a salir como una constante. Me va a quedar el límite de z tendiendo a 0 del seno de 2z sobre 2z. 2z. Y ese sería el primer límite fundamental. ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto Sí. vale todo esto? 1. 1. 1. Entonces era 2 por 1 y esto vale 2. Y vamos a decir que el límite existe y vale 2. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. No, puede ser hasta ahora. Bueno, un último ejercicio y me retiro porque tengo... El miércoles voy a dar otra clase virtual y va a ser presencial también ahí en la facultad. De Yo 4 a... tengo una consulta, profe, de límite también. Sí, la escucho. El límite cuando x tiende a 0 de 21x, o no sé si lo hice. 21x. 21x más 3 Sí. sobre 3 menos 16x. Sobre 3 menos 16x. Y todo eso elevado a 3 menos 7x 3 sobre menos 2x. 7x. Todo sobre Sobre 2x. ¿Así? Sí. Sí. Bueno. Acá si ustedes reemplazan 0, 0, ¿está bien? Me queda 3 sobre 3, que es 1. Y acá sería 0. 7 por 0, 0. Y me queda 3 en el numerador. 3 dividido en 0, ¿cuánto me da? 1 elevado a la infinito. 1 elevado al infinito. Muy bien. Tenemos una indeterminación de tipo exponencial y tenemos que tratar de llevarlo al segundo límite fundamental, que sería el límite de n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n es igual a ¿cuánto? Igual a A E. A e. Muy bien. Esto es válido para más, menos infinito, pero yo siempre pongo infinito solamente, ¿está bien? Bueno. Lo primero que vamos a hacer acá es sacar factor común 3 arriba y abajo, porque tenemos que convertir en 1. Tenemos que buscar este 1 que está en el segundo límite fundamental. Entonces vamos a poner el límite de x tendiendo a 0. Factor común 3 me va a quedar 3 dividido en 3. 1. 1. 21x dividido en 3. Profe, ¿por qué dice que ahí en el segundo límite fundamental tiende a infinito y en el otro, en nuestro caso, dice que tiende a 0? O sea, ¿no importa eso? Claro, es al revés en realidad. 1 sobre n sería. Es que después con el cambio de variable No ahí es cuando tiende tiende a 0. a... Con el cambio de variable llegamos al infinito, no se preocupen. 21x dividido en 3. 7. 7x. Muy bien. Sobre, acá vamos a sacar factor común 3 también. 3 dividido en 3. 1. 1. 16 dividido en 3. Menos 16 tercios de x. Y todo esto está elevado a ¿cuánto? Acá podemos distribuir el denominador. Me va a quedar 3 sobre 2x
menos 7 medio, porque x con x se simplifica, ¿está bien? El 3 con el 3. Simplificamos. Y vamos a aplicar ahora una propiedad de potencia con respecto al cociente. Si nosotros tenemos A sobre B elevado a la C, es lo mismo que nosotros pongamos A a la C sobre B elevado a la C, ¿está bien? Sí. Distribuimos la potencia con respecto al cociente, eso es lo que vamos a hacer acá. Me va a quedar el límite de x tendiendo a 0 de 1 más 7x elevado a la 3 sobre 2x, ¿está bien? Menos 7 medio. Sobre, y en el denominador vamos a elevar a lo mismo, sería 1 menos 16 tercios de x elevado a la 3 sobre 2x, ¿está bien? Menos 7 medio. Y ahora vamos a utilizar la propiedad de límites. El límite del cociente es el cociente de los límites. Me va a quedar. Arriba me queda el límite de x tendiendo a 0 de 1 más 7 por x elevado a las 3 sobre 2x menos 7 medios. Y abajo me va a quedar el límite de x tendiendo a 0 de 1 menos 16 tercios de x elevado a las 3 sobre 2x menos 7 medios. Después ustedes tienen una propiedad también del cociente cuando tienen la misma base. Por ejemplo, x cubo sobre x. ¿Esto sería igual a qué? X al cubo menos 1. No, 1. A cubo sobre a. Esto me da a elevado a las 3 menos 1. ¿Está bien? Esto lo que está acá sería algo similar a lo que está acá, ¿lo ven? Es una propiedad de potencia. Cociente de la misma base. Entonces esto lo vamos a separar como cociente de la misma base. Sería así, miren. El límite de x tendiendo a 0 de 1 más 7x elevado a las 3 sobre 2x sobre el límite de x tendiendo a 0 de 1 más 7x elevado Menos 7 medios. A 7 medios positivo. Estoy hablando tontero, disculpen, acá ya estamos cometiendo un error. Acá lo vamos a separar acá, miren. En el argumento solamente. 1 más 7x estamos adelantando. ¿Está bien? Y este será el límite. Acá ya no sería la potencia, sería elevado a las 7 medio, ¿lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Misma base, cociente, ¿qué pasa con las potencias? Se restan. Se resta, que sería lo inverso, lo que está acá, ¿ven? Nosotros lo tenemos de esta manera, lo llevamos a esta manera, ¿lo ven? Lo mismo vamos a hacer con el denominador. Nosotros estamos adelantando un paso, por eso borré. Acá me queda el límite de x tendiendo a 0. Lo mismo. Misma base. Sería 1 menos 16. 1 menos 16 tercios de x. Elevado a las 3 sobre 2x. ¿Está bien? Y acá sería 1 menos 16 tercios de x elevado a ¿cuánto? A las 7 medio. Estamos aplicando la misma propiedad acá en el denominador, ¿lo ven? Ahora, el límite, el cociente, ¿qué sería? El cociente de los límites. Límites. Me va a quedar. Arriba me va a quedar el límite de x tendiendo a 0 de 1 más 7x elevado
las 3 medios de x. Y acá va a quedar el límite de x tendiendo a 0 de 1 más 7x elevado a la ¿cuánto? A 7 medios. 7 medios, que era lo que nosotros estábamos haciendo anteriormente, pero lo borré porque estamos adelantando un paso, para que entiendan bien. Y esta es la fracción principal. Y abajo hacemos lo mismo, la propiedad de límites, el límite cociente de los límites. Va a quedar el límite de x tendiendo a 0 de 1 menos 16 tercios de x elevado a la 3 sobre 2x. Y abajo lo mismo, pero elevado a la ¿cuánto? 7 medios. Muy bien. Si ustedes reemplazan este límite, ¿cuánto me da? 1. Y si reemplazan este límite, ¿cuánto me da? También 1. 1. Muy bien. Esto me da 1 y esto me da 1. Entonces, acomodando un poco, si realizan el producto de los extremos sobre el producto de los medios, la regla de la oreja, me queda el límite de arriba con el límite que se encuentra, lo que no están pintados. Sería el límite de x tendiendo a 0 de 1 más 7x elevado a la 3 sobre 2x. ¿Está bien? Sobre el límite de x tendiendo a 0 de 1 menos 16 tercios de x elevado a la 3 sobre 2x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, acá en el numerador me va a dar e elevado, por ejemplo, a la estrellita. No sé cuánto será potencia sobre e elevado en el denominador al triangulito. Misma base sería estrellita menos Triangulito. triangulito. Yo le voy a resolver uno y ustedes lo resuelven al denominador, porque es el mismo procedimiento. Vamos a poner cálculos auxiliares. Después, si quieren, me piden el PDF de esto, le paso, no hay problema. Vamos a poner en cálculos auxiliares el límite de x tendiendo a 0 de 1 más 7x elevado a la 3 sobre 2x. Y esto me da 1 al infinito. Es un límite del tipo exponencial. Entonces, si ustedes ven, tenemos el 1 en el... Acá, para llevarlo al segundo límite fundamental, acá, ¿qué me estaré faltando? Que tiende a infinito. Que tiende a infinito. ¿Tenemos el 1? Sí. Sí. ¿Y esto qué sería? 1 sobre n. 1 sobre n. Entonces, de acá vamos a hacer el cambio de variable. 1 sobre n es igual a 7x. Vamos a despejar x y vamos a despejar n. X despejado sería 1 sobre 7n. 7n. Y n despejado sería 1 sobre 7x. 1 sobre 7x. Muy bien. El límite este, x tiende a 0. Pero yo quiero ver cuánto tiende cuando reemplazamos en n. 7 por 0. 0. 1 sobre 0. Infinito. Por lo tanto, n tiende a infinito. Infinito. Que esto es lo que nosotros necesitamos para el segundo límite fundamental. ¿Está bien? Hacemos el cambio de variable para llevarlo al segundo límite fundamental. El límite sería de n tendiendo a infinito. Tenemos el 1, sí. 1 más, ¿a qué equivale 7x? N. 1 sobre n, ¿está bien? Elevado a la 3 sobre 2 por x. ¿Pero cuánto vale x? 1 sobre 7n. 1 sobre 7n. Vamos a acomodar eso.
3. Bueno, acá vamos a poner un 1 sobre 2 por 1, 2. Y acá vamos a poner 7n. Producto de los extremos sobre producto de los medios me va a quedar 3 por 7, 21n sobre 2. ¿Está bien? Sí. Bueno. Entonces acá me va a quedar el límite de n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n. Y esto me quedaría 21 medio de n. ¿Esto sería el segundo límite fundamental? No. No. ¿Qué me está molestando? El 21 El sobre 2. Entonces vamos a aplicar acá ya la propiedad de potencia. Potencia de potencia. N, y esto todo elevado a la 21 medio. 21 Potencia sobre de 2. potencia. ¿Y hacer el segundo límite fundamental o me está molestando algo? El 21 sobre 2. Propiedad Muy del bien. límite. Propiedad de límites. El límite de potencia sería la potencia del límite. Límite. Me va a quedar 1 más 1 sobre n elevado a la n, y todo esto está elevado a la 21 medio. Esto sería el segundo límite fundamental. Sí. Sí. Sí, entonces me da e elevado a la 21 medio. Ese sería el resultado que yo le puse estrellita acá. Entonces acá me va a quedar e elevado a la 21 medio sobre, y el triangulito lo van a sacar ustedes en cálculo auxiliar de la misma manera que resolvimos acá. ¿Está bien? ¿Está claro? Está bien, profe. Y luego hacen la diferencia de las potencias y ese sería el resultado final. Bueno, vamos a llegar hasta acá. El miércoles aprovechen, vayan a facultad de 4 a 6. Si van a la facultad, la mayoría me voy a quedar un tiempo más. Así que aprovechen el último día. El jueves rinden. Profe, Éxito, chicos. Sí, lo escucho, que ya me voy. ¿qué sucede si no nos presentamos a rendir? Y si no se presenta, bueno, rinden recuperación. ¿Se tiene el acceso a rendir? ¿No hay problema por eso? Sí, no hay Ok. problema. Por los chicos que no Perfecto, se profe. pueden inscribir con el formulario, no hay problema. Pero, bueno, para recuperación seguro, bueno, volver a poner el formulario y ya se tienen que inscribir. Y Profe, la ¿cómo? recuperación se promedia con 1, ¿verdad? O sea, sería 1 más la recuperación. ¿O cómo se saca la nota de la recuperación? No, si no rinden ahora, la recuperación es la nota de recuperación. Ah, perfecto. Ok, profe. Pero ya pierden la promoción. Ah. Salvo que ustedes presenten el certificado médico, por ejemplo, rinden el jueves, presentan miércoles o jueves un certificado médico en tiempo y forma, tienen derecho a recuperar y bueno, si sacan buena nota, pueden promocionar. Profe, ¿y qué pasa si, por ejemplo, apruebo, pero me gustaría ir a la promoción? ¿No puedo? Si usted aprueba, sí, puede recuperar. Claro, puedo Capaz que recuperar para ir a la promoción. Capaz que saque un 6 y no se conforme y si quiere presentar para sacar más de un 7, sí se puede presentar. Perfecto, profe. Bueno, nos vemos chicos el miércoles a 4 de la tarde en la facultad, 4:30. 4:30 sería la consulta. Aprovechen, practiquen, vayan con dudas. Nos vemos. Bueno, profe. No, profe. Adiós. Profe.